Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. El lunes, 17 de octubre, es el Día de la Lealtad. Ahora, cuando uno analiza qué es la lealtad a Perón, y obviamente al no estar físicamente él, es a su ideología, a su doctrina, a su pensamiento, ingresamos en un mundo muy atrevido, donde con distintos actos y manifestaciones, la sociedad va a hablar de las cuestiones puntuales, de las preocupaciones de hoy, pero a lo mejor no haciendo ninguna clase de reflexión hacia por qué el 17 de octubre fue una bisagra en la Argentina. Y en 1950, justamente en un aniversario del 17 de octubre, para que no hubiese ninguna duda, Perón explicó que hasta el advenimiento de ese movimiento el país carecía de doctrina nacional. Y entonces lanzó las 20 verdades. Y dijo, en la última de ellas, que la doctrina nacional debe orientarse hacia la realización de la armonía y el equilibrio entre los derechos del individuo y los derechos de la sociedad, para que la comunidad posibilite al máximo el desarrollo posible de los fines individuales de sus componentes. La he leído absolutamente pausada para que usted no se le escape nada. ¿Qué está diciendo? Que mis derechos terminan cuando empiezan los derechos del otro. Y que para tener nosotros una vida individual, dentro de las libertades que permite un sistema pensado e imaginado dentro de una doctrina nacional, se debe ajustar a una sociedad y a los derechos que mayoritariamente hacen a esa sociedad. Y entonces empieza a haber, a partir de 1950, el peronómetro. Es fácil. El que cumple con la doctrina se lo puede considerar un activista del peronismo. Claro, esto se fue dibujando en el tiempo, y entonces la preocupación ahora es saber quién hace un acto y de qué forma, y no el contenido, ni el por qué, ni para qué. Claro, y vamos de la 20 a la primera, y la primera es tan clarita, dice, el gobierno debe hacer lo que el pueblo quiere y defender un solo interés, el del pueblo. Entonces, ¿cómo hacemos con los que dicen representar esta idea, que le dieron continuidad a la estafa del macrismo en el Fondo Monetario? ¿Cómo hacemos para los que dicen representar el pensamiento popular estar quietos, sin reacción ante una de las inflaciones más altas del mundo? ¿Cómo se hace para explicarle al resto que los que dicen defender el principio y el final de la doctrina que en el año del Libertador General San Martín, Perón lanzaba al peronismo y a la sociedad argentina? Entonces, podemos discutir muchas cosas, pero tenemos que ser claros en el contenido de lo que estamos discutiendo, porque si no, cada quien asume que representa lo que en definitiva no es la esencia de lo que debe representar. Y entonces terminamos imaginando y pensando una democracia participativa electoral. Y Perón lo que creó fue un movimiento revolucionario. Y si analizamos que un movimiento revolucionario, como su palabra lo dice, está en movimiento, es activo,
y el partido que arranca en la Revolución Francesa parte, divide, fragmenta, la palabra es partir, nos vamos a dar cuenta de la diferencia estructural y de pensamiento que existe entre un movimiento y un partido político. Por eso para el peronismo el partido político pasa a ser una herramienta electoral. Y entonces, como es una herramienta electoral, se clausura la actividad partidaria y se saca, cuando está rumbrado, y se lo usa electoralmente. Y entonces la sociedad se pregunta a sí mismo, ¿y a dónde vamos a hacer política si no hay la unidad básica abierta, si no hay un local abierto, si no hay nada que permita hacerlo? Y acá viene la otra explicación de lo que hizo Perón. Para Perón la unidad básica no es un local abierto. La unidad básica es para Perón la familia, hombre, mujer y descendencia, esa familia se refería, porque si no, no hay descendencia, si no hay cruce de sexo no hay diferencia, porque si no hay cruce de sexo no puede haber descendencia, tiene que haber descendencia humana, hombre, mujer, hijos. Ese es el núcleo que para Perón conforma la familia y es la unidad básica. Y la unidad básica, que es la unidad familiar, es lo que se destruyó en la Argentina. Se viene destruyendo desde hace mucho tiempo con distintas cosas. Se ha instalado un mundo drogadependiente, se ha corrompido la esencia de la ética judicial, se ha puesto de manifiesto que el que no roba no mama y el que no llora es un gil, haciéndole absolutamente reafirmación a la letra tan conocida del cambalache. Porque la verdad es eso. Hemos roto las normas de convivencia de una sociedad y de un Estado. El Estado, entiéndase, somos todos. El gobierno es la administración transitoria del Estado. Puede haber distintos gobiernos, pero siempre hay un solo Estado, que somos todos. En este ir y venir, tratar de preguntarnos el lunes qué habría que hacer, a dónde habría que ir. Miren, cada quien puede ir a donde le parezca y puede manifestarse de la forma que crea. Pero la esencia es Perón y su doctrina. ¿Por qué si no nos vamos a usar una fecha de la lealtad, disfrazarla, desdibujarla culturalmente hablando y diciendo que es el pueblo pidiendo explicaciones cuando fue el pueblo agradecido que pedía la libertad de un coronel? Y hay que preguntarse por qué pedía la libertad. Y pedía la libertad porque ese coronel le había dado a la sociedad el paso a la dignidad. Por primera vez el trabajador y el obrero se sentía representado por alguien, y por primera vez un militar no era tropa de ocupación de la oligarquía, sino que era un hermano que le hablaba de igual a igual al trabajador. Bueno, aquel tiempo, cuando se empezó a salir del preperonismo, se fueron conformando distintas etapas. En el 46 la repatriación total de la deuda externa, en el 49 una constitución única en el mundo que establecía la primera, los derechos humanos en la constitución, derecho a la ancianidad, derecho a la niñez, derecho a la mujer, derecho y obligaciones, y el famoso artículo 40 de esa misma constitución que decía que toda la riqueza del subsuelo pertenecía al Estado Nacional, a usted, a mí, a nosotros. Bueno, en el 94 lo modificaron, ahora pertenece a las provincias. De manera que esa esencia que se fue dando necesitaba una doctrina, y en 1950 la anuncia, pero no la anuncia cualquier día, la anuncia el día donde el propio gobierno había establecido que era el año del Libertador San Martín. Nosotros íbamos a la escuela y teníamos que escribir la fecha en el año del general José de San Martín, el año Libertador. Y así se empezó a inculcar el valor patrio, que también lo explica en las verdades, y que también habla
del sentido patrio. Entonces, en resumidas 20 opiniones, pretendió que la sociedad empezara a entender que había una doctrina, que había una forma de pensar el movimiento nacional. Y que de la única manera que se puede ser libres es con independencia económica. Y que para poder tener independencia económica, que de hecho la declaró en Tucumán, que para tener independencia económica había que romper los lazos que no permitían que el pensamiento estuviese atado a decisiones propias, sino que la usura no marcara la forma de pensar. Y por eso repatrió la totalidad de la deuda externa. 1946. Entonces, cuando por allí salen los charlatanes del liberalismo a decir, porque estaba lleno de oro el país y demás, mentira. Fue Perón, con su capacidad de detenerse a pensar y de estudiar y analizar el tiempo y la forma, que se dio cuenta que lo primero que había que hacer era cortar con esos lazos que había empezado ya de época de Rivadavia. Sí, la Argentina estuvo dependiendo de la decisión de afuera históricamente por los endeudamientos que hicieron los que se sentaron en la silla eléctrica que se llama sillón de Rivadavia. Y salvo honrosas excepciones, la mayoría siguió por ese camino. Entonces, no importa los actos del lunes, importa para qué se hacen, por qué se hacen y en nombre de quién. Y para reivindicar qué cosa. Y para decir qué otra. No importa si están en obras, en el Monumento a Perón, en la Plaza de Mayo, o donde quieran estar, o en La Matanza. No importa dónde. Importa para qué. Y da la sensación que lo que está faltando es eso, el saber para qué. A lo mejor se sabe el por qué, porque lo convoca un dirigente que organiza, porque lo convoca alguien de su simpatía, porque lo convoca un puntero de barrio, por lo que fuere. Pero el para qué tiene que tener absoluta vigencia. Es cierto que para el peronismo el partido es una herramienta electoral y que está arrumbrada. Por eso a lo mejor a quien hoy dice ejercer la presidencia del partido, Alberto Fernández, no le importa el 17 de octubre en su contexto central y por eso está pensando en irse a Tucumán. Y la verdad que pasó en cualquier lado, menos en Tucumán, el 17 de octubre. Y allí habría que ir para reafirmar la independencia económica. Claro que para eso hay que entender a Perón, a las 20 verdades, y aplicar lo que la doctrina dice. Y no nos olvidemos el primer precepto: hacer lo que el pueblo quiere. Y la pregunta es, ¿qué quiere el pueblo? Y el pueblo quiere seguridad, trabajo, tranquilidad. Hay desocupación, inseguridad e intranquilidad. Por eso es una democracia fraudulenta, la que vivimos de hace mucho tiempo. Y esencialmente porque está rengo el trinomio de los poderes, porque no funciona la justicia. Y en un país donde no funciona la justicia, todo lo demás se hace absolutamente difícil y cuesta arriba. Claro que si se leyera más a Perón, se lo escuchara más a Perón, sabríamos que el peronismo es un movimiento revolucionario. Y si en serio es un movimiento revolucionario, habría que patear el tablero y empezar de nuevo.